Hoy, doctor. De un libro extraordinario de Harari, este historiador hindú, Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el ¿Es, siglo es hindú XXI. Sí, o es judío? es judío, perdón. Sí, Sí, judío, no hay mucha sí, hay diferencia, mucha ¿eh? diferencia Te entre la India y equivocaste Jerusalén. en Sí, un como en madral de 5.000 millas, sí, más o kilómetros. menos, pero bueno, ahí la dejamos. Este autor de Animales a Dioses es un historiador que ha hecho 3 libros básicamente Ajá. en sentido de ver lo que es la historia de la humanidad, lo que es visualizar el futuro de la propia existencia humana, y este libro que habla de lo que es lo que dicen los budistas, el de estar en el aquí y en el ahora. Es decir, las lecciones del siglo XXI son para aplicarles en este momento. Llevamos 20 años de este siglo XXI, de la era cristiana, y en este libro Yuval Noah Harari pues precisamente hace un análisis de cómo está el mundo y las decisiones que debe uno de estar ubicando. Y empieza la reflexión con la importancia de tener claridad en las cosas. O sea, tenemos tanta información que es complicado tener la certeza de cuál es la información adecuada y la información correcta. La gran reflexión que hace es, tenemos ahora, a diferencia del siglo XX y todos los demás, mayor información que todos los Homo sapiens de toda la historia de la humanidad. El tema es cómo poder tener claridad en cuanto a esta información para que sea útil. Y en ese sentido, Harari empieza haciendo un análisis de que esta información, pues tenemos que clarificarla y clasificarla. Y bueno, empieza a hablar de los grandes temas, por ejemplo, el tema de la educación. En el tema de la educación habla de la importancia de ir caminando en ejes muy claros como son la creatividad, la comunicación, la crítica y la cooperación. Estas 4 Cs que Harari nos invita a hacer en el siglo XXI son fundamentales, y fíjense por qué. Nada más y nada menos que la capacidad de cooperar que debemos de tener es nuestra capacidad que nos da la supervivencia. En toda la historia de la humanidad nos ha dado la posibilidad de salir adelante ante los grandes desafíos. Y es inherente al ser humano. Y ahorita lo que estábamos comentando ustedes, compañeros, del tema del uso del cubrebocas, de cuidar nuestra salud, tiene que ver con esa palabra, cooperar. Entonces, si en las escuelas hemos aprendido bien a cooperar, a trabajar en equipo, que nos los han enseñado nuestros maestros, sí, pues nada más hay que aplicarlo, es fundamental. Y la otra parte es la crítica. Es decir, la crítica es el hacer el análisis de lo que estamos nosotros teniendo de información, de esa vasta información, que es enorme, para poder seleccionar y tener claridad. Entonces, tener autocrítica es seguir lo que aprendemos en la escuela de la metodología de la investigación, es decir, hacerte una hipótesis, establecer variables, establecer la pregunta de investigación, el problema, y establecer posibles soluciones, ¿no? La otra parte es, la otra C es la de comunicación, fundamental. Todas las empresas que tienen éxito en el mundo tienen 2 variables fundamentales. Una es que saben hacia dónde van, o sea, tienen una visión muy clara. Y la segunda es que saben comunicar. Ahorita en las empresas, en Nuevo Laredo y en el mundo, gran parte de los trabajadores, gran parte de los que están en las empresas se están enterando por radio pasillo de las decisiones que están tomando la empresa por esa falta de capacidad de comunicar institucionalmente. Entonces la reflexión de Harari es: aprendamos a comunicar en forma institucional y en forma correcta, pues para que nosotros podamos tener la información adecuada y podamos tomar específicamente las decisiones pertinentes, ¿no? Esto es una gran reflexión en el sentido de tener esta capacidad, pues, de ir comunicando, de ir informando, de ir cooperando, de ir criticando, de ir participando en esta reflexión de la educación en este siglo XXI, ¿no? En ese sentido, esta capacidad es otra de los datos que nos dice Harari.
en un país en donde tenemos un promedio educativo de 9 años aquí en Tamaulipas y que tenemos una disparidad abismal, que es otro gran tema que habla Harari, en cuestión de que la desigualdad mayor es y la más drástica es el tema educativo. Porque si lo vemos en los datos económicos que aquí nos comparte Harari, pues prácticamente de los más de 7.600 millones de seres humanos de Homo sapiens que somos en el mundo, 100 personas actualmente están acumulando la riqueza de más de 4.000 millones de seres humanos. Nomás para que vean la diferencia, la disparidad, pues, de la concentración de la riqueza. Y eso tiene que ver con la educación, con esta falta de crítica, de cooperación, de capacitación. Y por eso en Rusia, en México y en muchos países la desigualdad social es abismal. El 9 o el 8% de la población de un país recauda o tiene o posee el 90% de la riqueza. Y el otro 10% se reparte entre el 80 y el 90. Entonces, ¿cómo puede uno hacer que un país sea igual con esa gran diferencia? Pero la clave para poder cerrar la brecha es el tema educativo. Y él habla de la renta básica universal también. Lo pone en este análisis en un sentido que ya lo hizo Finlandia y lo han hecho ahorita con la pandemia, lo hizo Estados Unidos y otros países y en México también, de repartir dinero directamente a la población. ¿En base a qué? A las necesidades de falta de apoyo de salud y sobre todo de alimentación. O sea, sabemos que tenemos una necesidad calórica de alimentación los seres humanos diaria, ¿verdad? Y sabemos que tenemos necesidad de atención de salud, pero no todos tienen el ingreso suficiente para atender esas necesidades. Entonces habla de la renta básica como una propuesta para que los gobiernos puedan apoyar directamente a las personas que más lo ocupan, en un sentido de que se están de alguna manera perdiendo en el espectro ideológico las políticas públicas y mucha gente no ubica cuáles son las diferencias ideológicas de los partidos y de las propuestas. Es decir, en Estados Unidos agarras a un republicano o a un demócrata y le preguntas cuál es la diferencia entre ser republicano y demócrata y no lo ubican. En México y en otros países pasa lo mismo. No ubican las diferencias y con este entreveramiento ahorita de partidos, de alianzas, de que se suman menos, se va a diluir. Por eso en la escala de confianza, los partidos políticos han caído a lo más bajo, precisamente por esta falta de claridad que dice Harari, en el sentido de decirle a la gente qué es lo que debe de hacer, cuáles son las características que debe de tomar un gobierno. Y habla de esta parte de la renta básica universal como una forma de eliminar esa diferencia social que está, pues obviamente integrada, que lo más importante es que aparte de darle una renta y darle educación, pues es que tenga trabajo. La solución fundamental es y habla del tema de la generación de empleos y de los empleos que tenemos ahora y los que van a venir. Acordémonos de la revolución industrial de Inglaterra, el gran choque que había en ese momento, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, de que iba a eliminar la mano de obra de las personas, la maquinaria, como pasó. Sí. Y ahí nació el escrito de Carlos Marx, del Capital, Engels, todas esas ideas socialistas, comunistas, que caminaron por todo el siglo XIX sobre el siglo XX. Y ahorita estamos llegando a un tema de que el capitalismo o el liberalismo, ya nadie habla del socialismo prácticamente, pero en ese sentido lo que dice Harari, busquemos lo que es productivo, lo que da resultados y lo que realmente hace que la persona logre este concepto de bienestar o de felicidad. Si bien es complicado medir el tema de la felicidad, porque uno puede tener una expectativa, pero las circunstancias cambian, entonces tus sentimientos se modifican. Y aquí Harari habla precisamente cómo esa implicación de sentimientos también están haciendo que las decisiones
que son consultadas por una empresa, por un gobierno, tengan una distorsión. ¿Por qué? Porque la gente está muy emotiva, en el sentido de que la gente, como no está reflexionando, no está haciendo crítica, entonces la gente está tomando decisiones en base a tres sentimientos. Uno es el miedo, otro es la esperanza y otro es el coraje. Es decir, en función de lo que le molesta, de lo que espera y de lo que él de alguna manera no quiere perder, está tomando una decisión política, pública, y eso de alguna manera, dice Harari, no está del todo mal. Sin embargo, y pone a consideración el tema del algoritmo, o sea, de meter en una fórmula matemática el hecho de que en vez de que preguntarle a Adolfo, a Mario, o a Ramiro, a cualquiera, ¿cuál crees que sea la decisión de política pública más importante y que nosotros opinemos? Tener una serie de variables que en base a la experiencia y a los resultados de este país y de otro, te pudieran dar la mayor certeza de la decisión adecuada, porque ya tenemos tantos datos, aprovechemos los datos y metemos en una fórmula para que no sea el sentimiento, sino que sea la ciencia la que tome la decisión y la razón. Eso es lo que dice Harari. Eliminemos ese tema de estarle preguntando a la gente, porque estamos muy emotivos, y más ahorita con el tema de la pandemia. Sí. En el otro libro que les platicaba la semana antepasada de Obama, se me pasó compartirles que Obama en su historia habla de las consecuencias que tuvo la pandemia de la gripe española de 1918 al 22. Dice Obama, que bueno, dice que le llegó a él información siendo presidente de Estados Unidos, que se pusieron a hacer un estudio de los bebés que estuvieron en el vientre entre esos años y las consecuencias que tuvo después, y fueron difíciles porque bajaron su nivel de entendimiento, su nivel de crecimiento, su nivel de desarrollo económico. O sea, se afectó a la población porque las mamás no se alimentaron bien, no fueron a la escuela, muchos también de los niños, y las mismas mamás dejaron de aprender porque hubo ese aislamiento, cosa que nos está pasando ahora, que no hemos medido el nuevo sistema educativo vía Zoom, vía Teams, vía las plataformas digitales, que son totalmente diferentes de estar en presencial, y que eso también lo pone Harari en un sentido de qué decisión tomar de política pública para no dañar a la población. Entonces, en el sentido de que tenemos muchas herramientas tecnológicas y hay que ver cómo las podemos aprovechar para tomar las mejores decisiones, y esto es lo que nos dice Harari en otro de sus temas fundamentales que pone a consideración. Y en el sentido de los empleos, habla también de los empleos y de la parte de la mente, que muchas veces no estamos educándonos en nuestra mente, y hemos avanzado tanto en tecnología, pero nos conocemos tan poco nosotros mismos. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos ido a un psicólogo? Prácticamente nadie va a un psicólogo. ¿Por qué? Porque sienten que ir a un psicólogo es que estás mal, y los que estamos mal en no tomar esa decisión y no inquirir y no investigar en los pensamientos de nosotros nos hace muy débiles. Entonces lo que dice Harari es que empecemos a escudriñar de cómo funciona nuestro cerebro para poder nosotros tener más tranquilidad, más paciencia, más tolerancia, más prudencia para tomar decisiones. Y él habla del tema de la meditación en un sentido nada religioso, sino en un sentido nada más humano y físico. Natural. Y dice una cosa muy sencilla, que ahorita tiene que ver con el coronavirus, dice, aprendamos a respirar y valoremos esta capacidad que estamos teniendo ahorita de respirar, porque las personas que lamentablemente ahorita están con esa enfermedad, su principal problema es que no pueden respirar, tienen que tener un respirador artificial. Sí, entonces, exactamente, entonces desde ahí que aprendamos a utilizar nuestra forma de poder respirar y de aprender, es una parte de la salud y que nos va haciendo que entendamos mejor nuestro funcionamiento cerebral. A final de cuentas, Ramiro, en este confinamiento, a final de cuentas, vamos a tener que aprovechar lo bueno que nos puede dejar,
porque las secuelas o los efectos a través de las causas nos vamos a dar cuenta qué hicimos bien o qué hicimos mal y cómo lo sobrellevamos. Exactamente, y la manera de que lo podemos sobrellevar es conociéndonos nosotros mismos. Conocemos tampoco de nuestra mente, es de nuestro cerebro, es lo que nos dice Harari. Busquemos entendernos más para poder saber cómo procesamos y la utilización de las neuronas, que les digo, las hagamos un poco en la parte, quitemos la parte sentimental y hagamos más crítica, autocrítica, comunicación, educación, cooperación. Esta pandemia le afectó a mucha gente en ese sentido, en lo personal, en lo sentimental, claro, la depresión. Porque saben que, Mario, muchos de las enfermedades y muchos de los tormentos y de las cosas que tenemos son creadas por nuestra propia mente, no existen. Así es. Pero son parte, y es lo que nos dice Le Harari, llaman trastornos psicosomáticos, ¿no? Exactamente, Miguel. Pero, y tienes razón en ese sentido, sí, tienes razón en ese sentido, y creo que coincido totalmente con este escritor, lo han dicho neurólogos, especialistas en neurología, especialistas en la medicina del cerebro, dijo, en esto del cerebro estamos en pañales, se avanza muy poco a poco y desconocemos el 90% de lo que sucede en la química y en la física del cerebro. Usamos el 10% del potencial. Este músculo que mide que pesa entre 1,2 kg y 1,4 kg, más o menos, que está en nosotros, que todos tenemos, no lo hemos escudriñado y lo tenemos muy subutilizado. No, pero sí lo hemos estudiado, el problema es que es complejo. Sí, exactamente, que él lo dice Harari, no hemos avanzado en otros temas pero en la neurociencia no hemos avanzado todavía, y eso es lo que nos dice que hagamos nuestra parte, y una parte de hacerlo muy sencilla es esta parte de siendo críticos, cooperando, comunicando, colaborando, estudiando y haciendo que nuestro cerebro funcione mejor, pues para tomar las decisiones adecuadas. Y volvemos a la educación, Ramiro, porque quien no tiene educación no tiene los esquemas propios para poder hacer ese tipo de cosas. Y no hay manera de cerrar la brecha económica tan grande más que con educación, porque se los he comentado, si una persona termina solamente la preparatoria, por el hecho de terminarla ya vive 5 años más. Sí, según datos de la UNED, para empezar. Y el hecho de terminar la preparatoria te da la oportunidad de tener un mejor trabajo y por consecuencia un mejor ingreso. Una mejor vida, claro. Y entonces puedes pasar de un decil de pobreza que estabas a otro, ¿verdad? Pero no hay otra forma más que hacerlo en la educación. En una educación que está al acceso de todos, que es pública, gratuita y obligatoria, consagrada en el artículo 3º. Ahí está. Lo que pasa es que no hagamos ese camino y no lo utilizamos. Y es lo que nos dice, para poder tener un trabajo. Y el trabajo y la educación, pues obviamente te da mejores condiciones de salud. Y tu esperanza de vida la puedes lograr hasta llegar a los 75, 78, 80 años o más, que ese es el propósito de toda la humanidad, pero que lleguemos a esa edad sanos. Sí, con calidad de vida. Ese es el tema. Habrá y que entonces ver, de eso somos lo que abarca aquí este libro. Qué estragos o qué beneficios puede tener ahora la educación online en cuanto a este año que se ha llevado a cabo. Mira, la educación es igual online o presencial, a lo mejor logra más de forma presencial, pero tú te puedes educar aún sin ir a la escuela. ¿Cuál es la frase aquella que decían, que se la adjudicaban a García Márquez, ¿no? Empecé mi educación cuando me salí de la escuela. Pues sí, exactamente. Así es, empecé mi educación cuando salí de la escuela. Muchos han tenido títulos por cursar carreras online incluso. Sí, claro. En el sentido de la educación tenemos que ser autodidactas, ¿no? Esa es la parte, y críticos, en lo que podamos aprender. Los maestros nos enseñan cosas extraordinarias, nos son muy útiles, pero también nosotros tenemos que... La cultura la adquieres leyendo, empapándote bien. Sí. Ramiro, gracias por tu colaboración esta mañana domingo, nos vamos a la pausa y volvemos. Gracias.